Muggles versus hechiceros. Este es un muggle y este es un hechicero. Hubo un tiempo en que estos se caían bien. Los muggles inventaban enfermedades y los hechiceros las curaban. ¡Qué equipo! Pero luego, como toda buena amistad mágica, alguien entró en pánico y empezó a quemar gente. Comenzó en el siglo XIV. El mundo se estaba desmoronando. Hambruna, enfermedades, superstición, y la gente buscaba a alguien a quien culpar. ¿Y quién mejor que el vecino que prepara sopa radioactiva a las 3 a.m.? Al principio eran cosas pequeñas, miradas sospechosas, rumores, unas cuantas brujas lanzadas al río. Pero para el siglo XV ya era un caos. Las cacerías de brujas se propagaron más rápido que el video de la Kiss Cam de Coldplay, y causaron casi el mismo daño profesional. Los magos intentaron mantener la calma, borrando recuerdos más rápido que una mala cita de Tinder. Pero cuando siguen incendiando tu casa porque el vecino jura que vio moverse tu escoba, la paciencia no dura mucho. Pronto, los hechizos se enfrentaron a espadas. El primer consejo de magos intentó la diplomacia, pero es difícil hablar de paz cuando el otro lado trae antorchas y orcas. Algunos magos se escondieron, otros contraatacaron, y otros dijeron que los muggles no valían la pena. Los magos oscuros adoraban el caos, fingían apariciones, difundían rumores y mantenían los muggles aterrorizados para siempre. Imagina a Voldemort, pero versión beta, con pelo y nariz incluidos. Para el siglo XVII, la relación estaba muerta. Los juicios de Salem fueron el mensaje final de ruptura. Los muggles quemaban a los suyos, mientras las brujas reales desaparecían en el humo. Los magos finalmente aceptaron que era hora de desaparecer de la humanidad para siempre. Familias de sangre pura como los Gaunt se fueron de la red, escondiéndose tras hechizos que hacían que sus casas parecieran ruinas. Los Peverell construyeron pueblos secretos, versiones tempranas de Hogsmeade y Gothric's Hollow, disfrazados con magia antigua. Entonces llegó la gran decisión, 1692, el Estatuto Internacional del Secreto. Desde ese día, la magia pasó a las sombras. El ministerio ocultó todo, criaturas, castillos, incluso la escuela de Hogwarts. Y así, siglos de historia compartida desaparecieron. Los magos eligieron la seguridad antes que la conexión, y los muggles continuaron, olvidando que alguna vez compartieron el mundo. Duendes versus magos. Esto es un duende, y esto es un mago, todavía recuperándose de siglos peleando contra muggles. Ahora, imaginen encerrarlos en una habitación a discutir sobre dinero durante 300 años. Sí, bienvenidos a las rebeliones de los duendes. Después que el Estatuto del Secreto puso los magos en escondidas, los magos requerían una economía, bóvedas, monedas, metalurgia. Naturalmente, recurrieron a los duendes. Estas criaturas pequeñas pero brillantes fabricaban armaduras encantadas, espadas y monedas desde antes de que existiera Hogwarts. Pero aunque los magos amaban su trabajo, no los amaban a ellos. Para la élite mágica, los duendes eran seres mágicos, no iguales. No podían poseer varitas ni votar en el Wizengamot, y siempre eran acusados de conducta poco confiable. Una frase inventada por las mismas personas que les roban. Los duendes creen que la propiedad pertenece al creador, no al comprador. Así que cuando un mago compraba una espada hecha por duendes, la usaba 20 años y moría, los duendes simplemente la recuperaban. Los magos siendo magos llamaban esto un robo. En 1612, la paciencia se rompió. La primera gran rebelión estalló en Hogsmeade. Sí, ese acogedor pueblo de cerveza de mantequilla fue una zona de guerra. Los clanes de duendes se armaron con espadas malditas, armaduras encantadas y, porque son intensos, plata convertida en arma. El ministerio envió a aurores y magos matones para aplastarlos. Las batallas rugieron bajo Gringotts, dejando cicatrices ocultas bajo sus pisos de mármol. Durante 2 siglos más, los levantamientos siguieron estallando. La rebelión de 1670, la masacre de Wiltshire de 1752 y los disturbios que casi derriban el ministerio. Siempre terminaba igual, negociaciones, promesas rotas, repetición. Los magos acusaban a los duendes de conspirar con hombres lobo. Los duendes acusaban a los magos de reescribir leyes para mantenerlos sometidos. Y ambos tenían algo de razón. Ragnuk el primero, el duende que forjó la espada de Gryffindor, se convirtió en una leyenda. Cuando los magos se negaron a devolverla, sus seguidores atacaron con tanta furia que el consejo lo enterró en Hogwarts para protegerla. Siglos después, esa misma espada reaparecería en manos de un cierto elegido. Venganza poética, si le preguntas a los duendes. A finales del siglo XVIII, las rebeliones finalmente se apagaron. No porque alguien ganara, sino porque todos estaban agotados. Los duendes obtuvieron autonomía parcial dentro de Gringotts. Los magos obtuvieron estabilidad. La desconfianza sigue ahí. Gigantes versus magos. Después del Estatuto del Secreto, los magos querían todo bajo control. Cualquier criatura que pudiera exponer la magia debía ocultarse o eliminarse. Los gigantes no se ocultaban bien. Eran ruidosos, enormes y alérgicos a la sutileza. Y cuando atravesaban aldeas, los muggles lo notaban. Al principio el ministerio intentó la diplomacia, enviando traductores, comida y regalos encantados. Pero los gigantes no negocian con personas de la mitad de su tamaño con varitas.
Las conversaciones se volvieron peleas, las peleas se volvieron guerra. La primera guerra de los gigantes estalló a inicios del siglo XVIII. Los magos desataron tormentas de fuego y hechizos de congelación que remodelaron valles. Los gigantes respondieron con rocas del tamaño de cabañas y garrotes que aplastaban 10 hombres de un golpe. Aldeas desaparecieron y bosques ardieron durante semanas. A finales del siglo XVIII, los gigantes casi habían desaparecido, algunos muertos, otros exiliados a las montañas más frías. Unos pocos huyeron al norte, más allá de Noruega, perseguidos por miedo y escarcha. El ministerio lo llamó preservación. Dumbledore lo llamó por lo que era, una tragedia. Una raza antigua borrada y reescrita como mito. Para el siglo XX quedaban menos de 100 en el mundo. Así que cuando Hagrid trajo 2 de vuelta, incluyendo a su medio hermano Grawp, no solo fue peligroso, fue histórico. Grindelwald versus el mundo. Todo empezó pequeño. En los 1890, Gellert Grindelwald fue expulsado de Durmstrang por demasiada curiosidad y no suficiente supervisión. Traducción, experimentos oscuros y posibles explosiones. Huyó a Godric's Hollow, porque, claro, todo evento importante del mundo empieza en ese pueblo, y allí conoció a un joven Albus Dumbledore. Ambos brillantes, ambos ambiciosos, ambos convencidos de que podían arreglar el mundo si el resto simplemente escuchaban. El plan, un nuevo orden mundial, donde los magos gobernaran por el bien. Bueno, spoiler, no salió bien. Un duelo a 3 bandas entre Gellert, Albus y el hermano de Albus, Aberforth, terminó con la muerte de su hermana Ariana. Grindelwald desapareció, Dumbledore se quedó y se culpó a sí mismo por el resto de su vida. En la década de los 1920, Grindelwald regresó, y esta vez con un club de fans. Bajo nombres falsos y discursos elegantes, predicó liberación a jóvenes magos cansados de esconderse bajo el estatuto del secreto. Su mensaje: los magos nacieron para liderar, no para ocultarse. Traducción: iniciemos un culto, pero con mejores atuendos. Prometía libertad, pero solo para los sangre pura. Idealistas se convirtieron en soldados, ciudades desaparecieron, gobiernos cayeron, y por toda Europa comenzó una guerra invisible, varitas en lugar de armas. Mientras los muggles luchaban 2 guerras mundiales, los magos libraban la suya propia. Y honestamente, con mejores efectos especiales. Naciones enteras cambiaron de manos sin que un solo muggle lo notara. Grindelwald gobernaba desde Nurmengard, su sombría fortaleza en Austria, donde los prisioneros tallaban el símbolo de las reliquias de la muerte en las paredes. 3 líneas, una revolución, 0 chill. Para el 1930, su control se extendía por Europa continental. Incluso los magos estadounidenses del Makusa lo declararon enemigo número 1, pero él seguía escapando más rápido que un Hufflepuff durante detención. Entonces llegó 1945, el mismo año en que otro tirano cayó en el mundo Muggle. Para entonces, la revolución de Grindelwald había devorado gran parte de Europa. Los acólitos, sus seguidores, creían que los magos debían gobernar abiertamente sobre los Muggles, por el bien mayor. Aparentemente, citarte a ti mismo hace que la tiranía suene inspiradora. Desesperados, los gobiernos mágicos formaron lo que los historiadores llamarían la Confederación Global de Magos. Entre sus líderes, Albus Dumbledore, alguna vez el mejor amigo de Grindelwald, ahora el único mago capaz de detenerlo. Pero no podía enfrentarlo, literalmente. Había hecho un pacto de sangre, un voto mágico que les impedía batirse en duelo. Entonces Grindelwald se puso creativo y malvado. Cazó un Qilin, una criatura mítica que percibe los corazones puros y solo se inclina ante quien lo merece. Tradicionalmente ayudaba a elegir nuevos líderes del mundo mágico. Grindelwald mató a uno, lo reanimó y montó su propia coronación divina. Básicamente política mágica mezclada con un unicornio zombie. Dumbledore y sus aliados expusieron el fraude, destrozaron su influencia y en el caos rompieron el vínculo mágico que los mantenía separados. Libre al fin, Dumbledore lideró personalmente el asalto a Nurmengard. El duelo duró horas, fuegos, relámpagos, transformaciones, lo que quieras. La varita de Saúco encontró a su igual, y esta vez Dumbledore no se contuvo. Grindelwald fue derrotado y encarcelado en la fortaleza que había construido para otros. Justicia poética servida fría. Décadas después, Voldemort fue a buscar la varita de Saúco y lo mató allí mismo. Una era oscura terminó ese día, pero otra ya había comenzado. Voldemort versus la profecía. Antes de convertirse en el mago más temido del mundo, fue Tom Marvolo Riddle, un huérfano nacido de una bruja y un padre muggle que dio un vistazo a la situación y desapareció emocionalmente. Criado en un sombrío orfanato muggle, Tom descubrió que podía hacer que las cosas se movieran y que la gente sufriera. Cuando llegó a Hogwarts en los años 40, era encantador, brillante y tenía ese brillo en los ojos que decía «Futuro señor oscuro». En la escuela aprendió sobre los Horrocruxes, objetos mágicos creados al dividir el alma mediante el asesinato. Lectura ligera para dormir. Cuando se graduó, ya había creado uno. Después de Hogwarts, Tom desapareció, viajando por el mundo y desgarrando su humanidad como una piel vieja. Cuando regresó, ya no era Tom, era Lord Voldemort. Tenía nariz en ese entonces, y estaba convencido de que lideraba el renacimiento sangre pura que nadie le pidió. En los años 70, el mundo mágico por fin estaba en calma tras la caída de Grindelwald. Pero la paz nunca dura cuando un exalumno sociópata de Slytherin empieza a reclutar seguidores.
Decidió llamarlos mortífagos, no solo asesinos encapuchados, sino políticos, herederos de sangre pura, y el tipo de personas que dicen, de hecho, antes de justificar la opresión. Bajo Voldemort, el miedo se convirtió en ley. Mestizos desaparecían, hijos de muggles eran perseguidos, pronunciar su nombre se volvió tabú. El Ministerio de Magia lo negó todo, llamándolo incidentes aislados. Clásico movimiento burocrático. Mientras tanto, podías estar tomando el té con un mortífago sin siquiera saberlo. Entonces surgió la Resistencia, la Orden del Fénix, fundada por Dumbledore. Era un grupo secreto de brujas y magos que luchaban cuando el ministerio no lo hacía. James y Lily Potter, Sirius Black, los Longbottom, todos jóvenes, superados en número y demasiado valientes para su propio bien. Pero en algún lugar en las sombras se hizo una profecía. La profesora Trelawney predijo que un niño nacido a finales de julio tendría el poder de derrotar al Señor Oscuro. Voldemort escuchó parte de ella, porque claro que sí, y decidió que se refería a Harry Potter, y al intentar evitar la profecía, la cumplió. Mató a James y Lily Potter, los padres de Harry, pero el sacrificio de ella creó una protección antigua que él no podía comprender. Cuando intentó matar a su hijo bebé, la maldición rebotó. Voldemort se explotó a sí mismo y dejó atrás a un bebé con una cicatriz, un legado y un trauma considerable. Esa noche terminó la Primera Guerra Mágica, al menos en papel. El ministerio declaró victoria, pero los sobrevivientes sabían la verdad. Esa cicatriz no era solo una herida, era una cuenta regresiva. Voldemort vs. Harry. En 1995, los susurros volvieron. Desapariciones, asesinatos, y el mismo chico que terminó la Primera Guerra afirmaba que Lord Voldemort, el hechicero más temido de la historia de la magia, había regresado. El ministerio lo llamó un mentiroso, el Daily Prophet lo llamó dramático, y el mundo mágico miró hacia el otro lado, como siempre hace cuando las cosas se ponen incómodas. Pero detrás de la negación, Voldemort estaba ocupado, reconstruyéndose en silencio, estratégicamente y aparentemente sin espejo. Sus seguidores regresaron uno por uno, Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange, y cada sangre pura que aún usaba la palabra Muggle como si fuera un insulto. No habían pasado página, solo esperaron que su jefe Cinaris reapareciera. Cuando el ministerio finalmente admitió la verdad, ya era demasiado tarde. Voldemort había infiltrado todo, desde el Departamento de Misterios, que guarda secretos mágicos antiguos, hasta incluso Hogwarts. Albus Dumbledore, el director de la escuela, reformó la Orden del Fénix, reuniendo a cualquiera lo bastante valiente o insensato para luchar. Mientras tanto, Harry, todavía un estudiante, creó el Ejército de Dumbledore. Y bueno, si los adultos no van a salvar el mundo, supongo que toca dárselo a un grupo de adolescentes. Entonces llegó el punto de quiebre, la batalla del Departamento de Misterios. Se reveló la profecía completa. Ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Traducción, es él o tú, chico. Esto explicaba todo. Años antes, cuando Voldemort intentó matar al bebé Harry, parte de su alma se le pegó como un sticker maldito, convirtiéndolo a Harry en un Horrocrux accidental. Después de la revelación de la profecía, esa misma noche en el Departamento de Misterios, Sirius Black, padrino de Harry y mala influencia general, murió, y el mundo ya no pudo fingir que Voldemort no había regresado. Un año después, Dumbledore estaba muerto, asesinado por nadie más que Severus Snape, un mortífago que en realidad trabajaba como doble agente en un plan secreto para proteger a Draco Malfoy y mantener la confianza de Voldemort. ¿Pero por qué era Snape un doble agente? Es una historia muy larga, pero intentaré ser breve. Prepárate, es básicamente una telenovela mágica. Snape estaba enamorado de Lily Evans, sí, la madre de Harry, pero Lily se enamoró de James Potter, el de cabello perfecto y el Lego a juego. Con el corazón roto, Snape se unió a Voldemort. ¡Qué pésimo manejo emocional! Luego, Voldemort decidió matar a Lily, y Snape volvió arrastrándose ante Dumbledore rogándole que la protegiera. Pero falló, y Lily murió. Voldemort se explotó a sí mismo, y Snape pasó el resto de su vida protegiendo al hijo que se parecía al que lo bulleaba entre clases, pero con los ojos de su amor. Después, Voldemort robó la varita de Saúco de la tumba de Dumbledore, una varita legendaria que supuestamente hacía invencible a su dueño. El problema es que nadie le explicó que la varita no entendía asesinatos, entendía desarme. Mató a Snape pensando que así le pertenecería, sin saber que Draco había desarmado primero a Dumbledore, y que luego Harry había desarmado a Draco. Técnicamente, la varita más poderosa de la historia era leal a un adolescente armado solo con trauma e inmunidad de protagonista. Con Dumbledore fuera, Harry, Ron y Hermione se fueron a escondidas para cazar y destruir los Horrocruxes restantes, la única manera de acabar con Voldemort. Para el 97, el ministerio había caído, los mortífagos llenaban cada oficina, la propaganda cubría las calles, y Hogwarts era mitad escuela, mitad prisión. Snape la dirigía bajo órdenes, protegiendo en secreto a los estudiantes mientras fingía ser el villano. Y entonces llegó el final, la batalla de Hogwarts. Estudiantes, profesores, centauros, elfos domésticos y gigantes. Sí, gigantes, lucharon hombro con hombro. El castillo ardió y héroes cayeron. Fred Weasley, Remus Lupin, Tonks, Colin Creevy. Y en el gran comedor, la profecía alcanzó su conclusión. Harry enfrentó a Voldemort, no como el niño que vivió, sino como el niño que eligió. La varita de Saúco se negó a matar a su verdadero dueño. El hechizo rebotó y Voldemort se explotó. Otra vez. Así que sí, el tipo que se convirtió en un híbrido de serpiente humano para evitar morir,
lo logró 2 veces. ¡Felicidades! Quizá el ritual de resurrección debió incluir el paso final. Paso 4. Cuida tu nariz.